Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Laiseca de Enfoque Coyotl. Enfoque Coyotl es una agencia digital que está haciendo las cosas diferentes, pero hoy es martes y tenemos partida de póker de ases. Hoy vamos a tener debate. Me acompañan Carlos Tizoc Mondragón Barrón y José Luz García Horta. ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo estás, José Luz? Por favor, Jesús, primero tú. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muy a gusto de estar aquí en el programa, listos para debatir como siempre y echarle con todo aquí al dragón de Mondragón. Ay, 2 contra 1, pero traigo a Esaúd Hurtado Gallegos, Eso. doctor en Derecho, que se va a medir contigo. Yo me mido con Paco, no hay problema. Entonces, se va a medir contigo y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del frente, o esos gobiernos de coalición, o esas situaciones para mí de conveniencia para seguir sobreviviendo, esos partidos, para seguir comiendo del erario público. Pero déjenme presentar a nuestro invitado, ¿sí? Esaúd Hurtado Gallegos cursó sus estudios doctorales en Derecho por la Universidad Anáhuac, en Campus Querétaro. Fue distinguido también con el doctorado honoris causa en Derechos Humanos. Tiene maestría en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro y estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Marista Campus Querétaro. Tiene, ¿no?, varios libros, tiene varios diplomados. Está muy largo su currículum, pero vámonos mejor a directamente hablar sobre Esaúd. Oye, pero respétalo, amigo, porque se quemó las pestañas y eso no se hace de la noche a la mañana. Seguramente le Es costó que me voy a llevar media hora presentándolo. 40 años tener un poco de éxito de la noche a la mañana, Me seguramente. voy a llevar media hora y el programa dura 1 hora. Trae un currículum impresionante. Felicidades, Esaúd. Gracias, Eres Muchas un hombre, felicidades. un hombre Gracias. muy preparado y gracias por aceptar esta invitación. Aquí con el otro doctor en Derecho, pero tú le llevas un gran camino. Tienes 3 libros, José Luz, creo que nada más uno. ¿Sí tienes un libro, José? Así es. ¿Tú 3, compañero, o 4 ya? Son 4 y 2 en coautoría ya. Ándale. Pues vámonos con el tema. ¿Cómo ves, mi estimado Paco? Perfecto, pues yo quisiera iniciar, si me lo permiten, escuchando a Saúl que nos explique qué es esto del frente, ¿no? Muy bien, pues primero que nada, muchas gracias amigos todos. Es una honra pues estar aquí acompañándolos, platicándoles sobre esta circunstancia que se conoce como gobiernos de coalición. Miren, lo primero que les tengo que decir es que es y nace de un movimiento que fue el Frente por México, en donde se presenta un paquete completo de once reformas a la Constitución. Los derechos humanos, la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los 32 estados. Así también se incorpora esta figura que se llaman gobiernos de coalición. ¿Qué es un gobierno de coalición? Es saber estructurar o darle una modalidad diferente al presidencialismo. Son las tendencias que tiene hoy el mundo. Europa occidental, prácticamente todos los países han adoptado esta figura, recordando que hay dos clases de presidencialismos: el presidencialismo clásico y el presidencialismo donde se integran las funciones del Parlamento. A esa estructura dentro del Parlamento le llamamos semipresidencialismo. Quiere decir que el presidente gobierna junto con el Parlamento. Es una figura más o menos de los gobiernos de coalición. Se hace una reforma constitucional al artículo 74, fracción tercera, al artículo 76, fracción segunda, y al artículo 86, en donde se incorporan estas figuras. Y solamente la tiene la Ciudad de México en su artículo 34 de su Constitución. ¿Pero qué se pretende con ello? Se pretende auxiliar al presidente de la República. ¿Y qué significa auxiliarlo? Significa también sopesar las fuerzas políticas que hay en todo el país, precisamente para generar una mejor gobernabilidad y hacer una estructura, un plan de gobierno que sea de beneficio y que corra rápido, cosa que no vemos hoy. Vemos mucha oposición, a veces con cerrazón, por parte de los partidos políticos, con las fuerzas políticas que no son allegadas al presidente y obstaculizan por obstaculizar. Es decir, ese golpeteo político que existe sería evitado con los gobiernos de coalición. Es una modalidad muy fresca, pero además muy beneficiosa. En otro sentido también es muy beneficiosa. Es muy inspeccionado el gabinete, porque el gabinete es seleccionado no solamente por el presidente. Debe estar elegido
por todas las fuerzas políticas. El jefe de gabinete debe estar elegido por el presidente, así con los integrantes de estas fuerzas políticas, que será el secretario de Gobernación, y por supuesto aquellos nombramientos van a ser supervisados por la Cámara de los Diputados Federales. ¿Quién los va a nombrar? El Senado. El Senado los va a ratificar, pero la Cámara de los Diputados va a generar una supervisión directa a esto que conocemos como los gobiernos de coalición. Estos gobiernos de coalición, perdón, son aquellos de los que ampliamente platicaba el ex senador y líder del partido que era el partido oficial en aquel entonces. Me refiero a don Mario Fabio Beltrones. ¿Es de ese tipo de gobiernos de coalición de los que nos compartes el día de hoy el tema? Es correcto. Él inicia un poquito con esos tratados. Intelectualmente, quien hace, digamos, el formato estructural académico constitucional es Diego Valadez, y lo va a retomar Miguel Mancera. Miguel Mancera es el constructor de esto. De hecho, su libro precisamente lo va a prologar Mario Fabio Beltrones, ¿no? O sea, están juntos inician con la iniciativa, pero intelectualmente Diego Valadez es el que le da impulso, y Miguel Mancera, pues es el senador que también, pues habrá de dar entrada, ¿no?, a esta posibilidad que solamente se ha registrado una en nuestro país. Estuvo registrada para la posibilidad del presidente de la República actual del 2018 al 2024, pero constitucionalmente el presidente tiene la facultad o de negarla o de aceptarla. En este caso, pues como sabemos, el presidente Andrés Manuel negó la posibilidad de darle espacio al gobierno de coalición, y solamente pues se ratifican los tres nombramientos de su gabinete, que deben pasar por el Senado. No lo aceptó seguramente por alguna circunstancia, por el nacimiento en aquel momento de las tres fuerzas políticas que ya venían en alianza, precisamente para poder encabezar la oposición, ¿no?, hacia ahora presidente de la República. Entonces, ¿qué es el frente? O sea, ¿para qué sirve un frente? Un frente sirve para generar equilibrios de gobernabilidad, darle frescura a las instituciones. Es decir, que no solamente sea la visión del presidente, casi en nuestros tiempos e históricamente, es casi imperial, donde no tiene contrapesos. Hace poco te escuchaba cuántas reformas ha tenido la Constitución. Al día de hoy tenemos más de 600 reformas, y este presidente sigue. ¿Qué significa eso? Pues que necesitan adecuar todo el marco jurídico, pues para las posibilidades políticas, para las posibilidades que quieren de hacer su gobierno, pero eso, en lugar de ayudar, perjudica, ¿sí? Deja lesionados, es decir, no cobija al bien común, no cobija al bien general, solamente cobija a cierto sector, pues como lo hemos estado viendo. Es decir, no genera justicia social. No hay ninguna clase de justicia social, precisamente porque la única visión que pesa es la del presidente. Pero bueno, el frente, para mi punto de vista muy personal, nada más funciona para que sigan subsistiendo o se sigan alimentando partidos que ya no tienen posibilidad. En un momento dado hasta pudiera uno imaginarse esa circunstancia, pero las muestras de otras partes del mundo nos dicen que ha generado equilibrios, ¿sí? Ha generado gobernabilidad. La Unión Europea no se construyó, y no es fácil llevarla, si no hubiera existido gobiernos de coalición, precisamente porque lo que hacen es armonizar sus condiciones programáticas de gobierno. Cuando tú armonizas todos los factores y todas las posibilidades de las fuerzas políticas en un programa de gobierno, entonces generas equilibrio. Esa es la gran ventaja que tiene. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. A ver, Esaú, un favor. Vamos a poner esto en términos que entiendan más las personas. 3 puntos positivos y 3 negativos. Para el gobierno, vamos a usar los dos enfoques, para el gobierno y para el ciudadano de este frente. Ok, 3 cosas positivas. Que el gabinete va a componerse por diferentes visiones y fuerzas políticas, es decir, gente de izquierda, gente de centro izquierda, gente de centro derecha, gente de derecha. Okay. Esa sería la primera cosa positiva. Segundo, estas personas... Pluralidad okay. Democrática, exactamente. La segunda, todo el programa de gobierno debe estar consensado por todas las fuerzas políticas. Es decir, todas las políticas
de gobierno, todas las políticas públicas van a estar consensadas. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Para que la ciudadanía nos entienda un poquito más. Es decir, esto se trata de que las ideologías partidistas ya quedan en el pasado, ya no importa Bien. a qué partido político pertenecieron. Es decir, digámoslo en lenguaje coloquial, sería la suma de todos los males en un solo paquete, totalmente homologado y totalmente balanceado. ¿Es correcto? En parte sí. Lo que aquí se está tratando es de armonizar pues, cuestiones programáticas del gobierno. Las ideologías, creo que esas van a ser irreconciliables toda la vida. La doctrina de acción nacional, la filosofía que tiene el revolucionario institucional y las izquierdas son irreconciliables por los mecanismos y las formas de hacer las cosas. Sin embargo, aquí se trata de generar un programa de gobierno que sea consensado. El fin último es México. El fin último es México, pero las diferencias, para que, como dices, Paco, la gente pueda comprenderlo. ¿Qué visión tiene, por ejemplo, Acción Nacional respecto a la economía? Genera infraestructura industrial, empresarial. El presidente actual, él dice que no, esa no es la vía. La vía es la repartición. Híjole, de la qué daño riqueza. está haciendo, ¿eh? ¿Sí? Qué Es daño la está repartición a las personas en su propio bolsillo. Los del PRI podrían decir, no, es que a mí lo que me conviene o lo que conviene al país es generar con sectores. Se fijan, son modalidades diferentes, son abordajes diferentes para poder hacerle frente a las necesidades que tiene nuestro país. Y eso es precisamente lo que hace el gobierno de coalición. El gobierno de coalición armoniza esos factores y todos deben ceder. No solamente una fuerza es la que va a imponer su decisión, ¿sí? Y la última es que, de lo que me preguntaba Paco, es que todo el gabinete está distribuido. No solamente es de un partido político, es decir, incluye a todos los partidos. Es incluyente. Es incluyente, pero además de ser incluyente, tiene una altísima supervisión por medio de la Cámara de los Diputados Federales. Es decir, las comparecencias que se hacen son mensuales. Hay una ley propuesta, está en la congeladora ahorita de la Cámara de los Diputados, es la Ley Federal de los Gobiernos de Coalición, precisamente impulsada por Miguel Mancera. Miguel Mancera la propone, da toda la estructura, da la supervisión, sin embargo, pues no ha pasado. ¿Puede un presidente adoptarla antes de su gobierno e iniciado su gobierno? Sí, sí puede. Ya al presidente actual no le alcanzará el tiempo, hubiera generado mucha gobernabilidad, ¿sí? Yo creo que es un tiempo oportuno para poderlo hacer. ¿Consideras que el pacto va por México cuando tomó protesta el presidente Peña Nieto era la antesala a un gobierno coaliado? En parte también sí. Yo diría que sí. Ya se estaba tratando, ya estaba muy incipiente la idea de comenzar a trabajar sobre los gobiernos de coalición por las necesidades que tenía México en ese momento. Mucha división. Es decir, los factores democráticos son oportunos, pero también hay que considerar que se necesitan pilares muy fuertes del Estado. Un Estado de derecho sólido, un sistema judicial sólido. Que ahí creo que nuestro sistema requiere inmediata intervención, más que nada para facilitar el acceso a esto, ¿no? Porque Sí, está claro. complicado, enredado, pareciera que está hecho adrede, tan complejo. Me tocó en la maestría estudiar la ley de anticorrupción, Sí. que trae creo que 11 leyes revueltas y aparte entran los ciudadanos y bueno, en pocas palabras es un desmadre, ¿no? Imposible que alguien pueda leer 1,400 artículos creo que incluye esta ley. Entonces, pues, ¿cómo vas a defenderte o cómo vas a acusar a alguien si está tan complicado? Claro, es que todas las estructuras del Estado no caminan solas, es decir, no se pueden aislar. El movimiento, los gobiernos de coalición no pueden caminar solos, necesita estructuras del Estado que las arropen y en eso se requeriría un Estado democrático sólido. ¿Y sería esa su fortaleza de los gobiernos coaligados, las estructuras? Si a mí me preguntaran como académico, como analista, diría que sí. Es el primer paso para poder dar muestras, porque ya hemos visto que todos los aspectos que tratan de regularse por medio de la democracia en los partidos políticos terminan reventándolos. Acción Nacional, ahora con sus candidatos únicos, antes sus procesos internos democráticos dividían al partido. En una ocasión me preguntaron en una asamblea,
donde reventaron por ahí algunas, se han de recordar allá en la Ciudad de México. Dijeron, oiga, ¿qué opina? ¿Qué opina de esto que pasó aquí? Que pues, no se asusten. Cuando iba iniciando Acción Nacional, se mataban, es literal, sacaban las armas y se disparaban ahí en sus plenas asambleas. Eran puros hacendarios. Sí, es por eso que no nos debe asustar. La democracia tiene grandes beneficios, pero no camina sola. ¿Sí? Ahora, con estos nuevos movimientos, con estas nuevas ideas que traen los de la 4T, van a experimentar también los procesos internos. Van a experimentar que no es difícil hacer democracia y van a ver lo complicado que es resucitar fuerzas políticas que no las quieren ver. De mí se acuerdan. ¿Consideras que van a salir divididos? Eso es un factor del que nunca se han podido deshacer ninguna de las fuerzas políticas. De que va a haber división cuando hay competencia interna, siempre la va a haber. Un ejemplo de gobiernos coaligados pudiera haber sido la pasada alianza Va por México en las elecciones pasadas. Era la primera que se había registrado precisamente para ejercitarse del 2018 al 2024. ¿Y ahorita va a haber continuidad? Seguramente se va a registrar otra. Esta debe estar registrada. Las condiciones de los programas de gobierno deben registrarse en el Senado de la República y el gabinete también debe ser ratificado. Por lo menos tres fuerzas deben ser ratificadas. El jefe de gabinete, que sería el mismo secretario de Gobernación, sería el secretario de Relaciones Exteriores y sería un coordinador, digamos, pues de todas las demás. Nos está hablando un académico y me gustaría, después del corte, nos tenemos que ir a corte, me gustaría que charláramos sobre esta. Dicen que el país está dividido, los que están a favor y los que están en contra, y no es cierto, yo veo tres esferas. Regresamos con eso. En Enfoque Coyotl creemos en la frase que nos identifica: ayudar a otros a conseguir sus sueños para nosotros conseguir los nuestros. Esto lo hacemos a través de conferencias, talleres, coaching y muchas otras cosas más. Creemos firmemente que con la colaboración llegaremos mucho más lejos y con pasos más firmes. Por eso estamos comprometidos a colaborar de la mano con tu proyecto. Queremos ser tu aliado en este camino lleno de emociones. Queremos ayudarte a crecer y crecer junto contigo. Esto es La Madriguera. Esto es lo que hacemos y en lo que creemos. Esto es lo que somos. Esto es... Bueno, regresamos a esta interesante charla, un debate sobre estas famosas coaliciones o los gobiernos de coalición. Se ha dicho que el país está dividido en dos, los que están a favor y los que están en contra de la 4T. Yo creo que está dividido en tres. Los que están a favor, los que están en contra y los que les vale gorro. Porque si tú ves una elección, te das cuenta que gran parte del ciudadano no va a ejercer su derecho a votar. A él le vale gorro. No le interesa la política, no le interesa participar. Y estamos hablando de casi el 50% de gente que no ejerce su derecho. Entonces, aquí Saúl me habló muy bonito y casi me enamoro de ese proyecto, pero en la práctica es diferente, Saúl. En la práctica es diferente. Yo veo y lo sigo sosteniendo, que hay partidos políticos que no han desaparecido gracias a que se hacen un acuerdo y van con el pez más fuerte o el más gordo y que les va a dejar la posibilidad de sobrevivir. ¿O no, José Luz? Yo creo que actualmente los partidos políticos siguen teniendo su capital y a mí me parece que este tipo de coaliciones sí les han abonado para poderse posicionar. Y hoy creo yo que no es la excepción. Ahí tenemos una coalición clara en el Estado de México, que por cierto acaban de tener su cierre de precampañas y ahí la llevan. No están muertos. La ley no ha sido modificada, siguen teniendo que ahí lograr su 3% para no desaparecer. ¿Tu partido sobrevive? En Estado de este México, momento ¿o se nos muere? encontramos en un gobierno coaligado. La elección pasada participamos en una de esas coaliciones y ahí es donde nos mantenemos actualmente. ¿Sobrevive? No sé a qué partido te refieres. ¿De dónde vienes? ¿Del Partido Revolucionario? ¿De la bandera? Pues no sé si es el de la bandera, ¿no?
Entonces, ¿pero sobrevive? Sí, está bien. Ándale. A ver, Esaú, yo tengo muchas dudas. Sí. Esta coalición es como la Va por México, al final, Va por México va a quedar como un partido político único o va a ser como un movimiento que incluya a los tres. Va a ser Es interesante saberlo y entenderlo. Ahora, me gusta mucho, esa es una pregunta, ¿no? Y la otra es, me gusta mucho lo que comentas de utilizar a las personas capaces en los puestos requeridos. No pasa. Ponen al amigo, ponen al cuate, ponen a alguien que no tiene El idea perfil. de lo que está haciendo, no tiene el perfil, no tiene el currículum, a veces no tiene ni carrera, ¿no? Y el de arriba se está rifando firmar por él porque no puede estar en un puesto como esos, ¿no? Entonces, me suena interesante. Entonces, al final, ¿esto va a ser un partido político o solamente va a funcionar como un acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Ok. Dos cosas. La primera, los movimientos políticos que se dan preelección son con los partidos políticos. Es decir, el acuerdo que se tiene con todas las fuerzas políticas. Y el segundo momento ya es jurídico, es decir, es constitucional. El presidente está obligado a inscribir ese gobierno de coalición en el Congreso de la Unión. Para dos efectos, registrar su programa de gobierno en el Senado y además debe ser aprobado su gabinete. Entonces, son dos momentos diferentes. Es decir, todo el andamiaje que deben hacer los partidos políticos para poder proponerlo como gobierno, que ya es la segunda etapa o el segundo momento cuando empieza a funcionar. Cuando el presidente le están tomando protesta y le estarán tomando protesta también a su gabinete, no le rendirán cuentas los secretarios de Estado al presidente, sino al Congreso de la Unión, en específico a la Cámara de los Diputados Federales. Las ideologías siguen intactas. Los partidos seguirán haciendo su quehacer político, seguirán sí, haciendo sus propias campañas, etcétera, pero el gobierno es un registro formal, jurídico, en donde el presidente no se puede ya desdecir. Lo puede hacer por algunas causas, es decir, tampoco es un cheque en blanco. También hay formas de rescindir ese acuerdo y el presidente tiene las modalidades en esta ley federal de los gobiernos de coalición. Entonces, a partir de que inicia el gobierno federal, a partir de ese momento es cuando tiene operatividad el gobierno. Coaligado. No los partidos políticos. Los partidos políticos ya sabrán qué hacer también en sus cámaras. Ahora nosotros tenemos un referente más o menos del que pudiera hablarse de un consenso cuando son las reformas que somete el presidente a la Cámara de los Diputados Federales, que les llamamos como las reformas preferentes, donde tienen la obligación de votarlas. Es más o menos el estilo. Si logran imaginar que así pasaran las reformas cuando están consensadas y no metas a procesos desgastantes una reforma que es beneficio para el país, sobre todo las que son de corte y de paquete económico. A ver, esta coalición Va por México, esta coalición parcial Va por México, se fortalece entonces de lo que estás diciendo, porque hay muchas personas que no entienden cómo podría, diciéndolo resumido, tener un partido que tenga izquierda y derecha, ¿no? Porque pues sería contradictorio totalmente. De esta manera, a través de todos los argumentos que comentas, cada partido seguirá sus estatutos y sus formalidades y en conjunto van a sacar lo mejor de ellos para el bien común, para el bien del país. ¿Es correcto? Es correcto. Los partidos siguen intactos en su ideología. ¿Cómo ha sido hasta este momento? Como hasta este momento, aún nada más lo programático es lo que tendría que ser respetado porque ya está registrado a nivel constitucional. Es decir, no pueden decir, es que sabes que siempre me arrepiento, ¿no? Esa es la parte en que se debe ceder y aportar. Y esta situación también se ha hecho de facto en algunos casos, Claro. como lo fue en Querétaro en la elección pasada, que iban todos unidos con el mismo, pero en realidad era de facto porque no se llegó a registrar constitucionalmente hablando. ¿Es correcto? Es correcto. Ahí son alianzas, las alianzas que ahí sí son de partido. Para los momentos electorales puede haber desconocimiento,
Ahí sí no están obligados los gobernadores ni los presidentes municipales o los ayuntamientos a hacer gobiernos de coalición, toda vez que no está el registro constitucional. Solamente es para el caso del presidente de la República y para el caso del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que en su nueva constitución sí lo tienen ya consagrado en su 34 constitucional. Ahí sí viene la obligación Es correcto. y a nivel federal. ¿Consideras que los estados deberían de sumarse a este tipo de cuestiones legales? Es decir, que se dejaran a un lado las famosas alianzas de facto y se hicieran a nivel de rango constitucional. Era para ayer. Era para correcto. ayer. Esas reformas deben ser porque ayudan precisamente a la armonía de todos los puntos de vista. Es que esas alianzas de facto son alianzas patito, de mentira. No funcionan. No funcionan, claro que no No funcionan. se cumplen los acuerdos. Claro que no se cumplen y te sacrifican nada más. Ya lo vivimos en algunas. ¿Es correcto? alianzas de ¿Consideras facto. que así es? Sí, en todo lo que hemos vivido de las alianzas en los partidos, ha pasado en donde pues llegan a algunas posiciones y pues desconocen, porque como no tienen la obligación jurídica de cumplirla, sino solamente la palabra política, pues recordemos que el político lo rige el momento, ¿sí? Por eso es que O sea, algún se teórico va por adecuando allá- a las situaciones. Exacto, por ejemplo, ayer un político allá del Renacimiento ya lo refería, ¿no? El político debe desconocer la palabra cuando es en beneficio del Estado. Es decir, ¿y cuál es el beneficio del Estado? El momento. No puede generar aventuras al futuro. Por eso es que las promesas que dicen los candidatos teóricamente están mal hechas. No debe prometerse algo porque no sabes el momento o la condición en la que va a estar. Sí puedes ¿Pueden generar- cambiar? Sí, claro, siempre. Las condiciones sociales, económicas, precisamente la relación que tenemos con nuestros socios Entonces comerciales. no sirve de nada tejer también promesas de campaña que no se van a cumplir y que le hacen creer al electorado que sí se van a cumplir. Porque al final de cuentas, pues lo hemos vivido mucha gente. El político es político y normalmente no cumple. Sí, es porque nosotros tenemos una visión ética desde el punto de vista humano, personal, ciudadano, pero el jefe de Estado tiene una función diferente, obedece y se rige al beneficio del mismo Estado. Es decir, no pueden aventurarse las promesas, no puedes empeñar Pero se hace en la práctica. Se hace en la Empeñas práctica. la palabra, firmas ante notario y todavía, y al final no cumples. Te estás acordando de una campaña que inició acá en Querétaro. Te lo firmo y te lo cumplo. Claro, Algo hay de eso, Que ¿no? después se la llevaron al Estado de México. así es. Y después la elevaron a otro nivel, Nivel ¿no? constitucional. A otro nivel constitucional, exacto, de facto, ¿no? Sí. Pero sí no funciona precisamente porque, pues, teóricamente, los gobernantes los debe regir el momento, se rigen por el momento. Claro. Son tantas condiciones. Cuando llega un alcalde a sentarse a la silla presidencial, de la presidencia municipal, ya le están corriendo, oiga, presidente municipal, hay que pagar la luz, hay que pagar la nómina, y dice, bueno, ¿y lo que yo necesitaba para cumplir las promesas? Pues es que no hay dinero. Amigo, me voy a posicionar un poquito en la historia. ¿Consideras que el partido que duró bastantes años en el poder llegó a cumplir sus promesas a cabalidad y por ello logró estar en el poder tantos años? Mira, hay un factor que nunca consideramos. Las promesas que se hacen internamente en nuestro país son complicadas porque no está aislada la política interna. Tiene articulaciones muy poderosas con la comunidad internacional. Y a partir del salinismo, donde nos abrimos, ya abiertamente abrimos. Por cuestiones las del tratado. Por cuestiones del Tratado de Libre Comercio, con nuestros socios comerciales, el 95% de las condiciones dependen de ellos. Claro. Entonces, no es mucho razonarle el presidente cuando decía que iba a bajar la gasolina. Pues eso era imposible, porque no lo rige Porque él. te riges por estándares internacionales. Exacto, por lo PEP, por ejemplo. Él hubiera tenido que generar grandes subsidios para poder tabular, pero eso es imposible hacerlo cuando tienes factores internacionales de presión. El otro, la mano que le iba a meter al Tratado de Libre Comercio. Pues eso es imposible. Tiene cláusulas, está regido. No es tan sencillo jugar con la comunidad internacional. ¿Y legalmente hay algo que se pueda hacer contra esas promesas? Porque al final del día esas promesas generan votantes y esos votos generan que esa persona esté a cargo del Ejecutivo. Entonces, pues
todo fue un engaño, pero al final él está en el poder. Pero yo creo, si me lo permites, yo creo que la gente sí cobra esas facturas. Es decir, si no le cumplen a la gente en el ejercicio de Pero no la le función, quites la idea, Paco, por favor. realmente Que nos lo que conteste hacen Ya van el dos, doctor es- en ya van Derecho, dos. José Ahorita le Luis, vamos a cobrarse cortar en las José siguientes Luis, comisiones. que ¿Estás el tú de acuerdo? doctor en Derecho nos conteste. ¿Hay Que nos forma que contente, legalmente mi se le compañero. castigue a aquel que mintió? Que se le castigue, pero ahí están firmadas las promesas De acuerdo. ante notario. Es que vean, todas las promesas que se hacen son de diferente corte. Y la comunidad internacional, el derecho internacional, no solamente tiene una variable, ahí les van. Una es de derechos humanos. Los derechos humanos pueden entrar por 3 mecanismos a nuestro sistema interno, a nuestro derecho objetivo. Es decir, que se aplique. Una es la misma Constitución, artículo 1. Dice, las que esta Constitución reconozca, pues yo le voy a dar, le damos derechos fundamentales. La segunda, por medio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y una figura internacional que se llama erga omnes. La erga omnes quiere decir que cuando atentas contra estos derechos que tenemos como individuos, como persona humana, no necesitan estar en tu cuerpo ni no tienen barreras, entran de forma directa. Es correcto. Entonces, todas son de paquetes diferentes. Si hablas de cuestiones de derechos humanos, si hablas de cuestiones económicas, si hablas de cuestiones de productividad. Una de las cosas a mí que me llama mucho la atención es, por ejemplo, las condicionantes que algunos gobernantes hacen. Sobre todo me referiría al Ejecutivo Federal cuando tacha de traidores a algunos que han generado reformas. Fíjense dónde está la visión tan diversa. Yo le diría, no, presidente, no es que ataques las estructuras de tu Estado, porque al fin y al cabo también es una visión tuya. Estamos privilegiando los derechos de las personas. Esos de 1789, la Revolución Francesa, tus libertades de creencia, tus libertades de pensar, pero algo bien importante, tu libertad de producción y tu libertad de generar patrimonio. Esas no las tiene que regular el Estado. Por eso es que nunca nos vamos a entender, o por lo menos yo no he tenido oportunidad, no conozco al presidente, conozco amigos muy cercanos intelectuales de él, los respeto intelectualmente a sus amigos, pero no vamos a coincidir porque ellos creen que no hay que tener factores ni la misma persona por encima del Estado, y ese es un error ideológico. Así es. Pues vamos a un corte, no se vaya, estamos en Pócar de Haces y estamos hablando del frente. Así es que regresamos. Este es nuestro foro. Un espacio creado específicamente para ello. Contamos con equipo de sonido profesional, con micrófonos de mano, de solapa y de diadema, para que elijas el que más te gusta. Puedes hacer cursos, talleres, conferencias, presentaciones y todo lo que se te ocurra. La sala se puede configurar según lo requieras. Puedes hacer uso de ella desde 1 hora hasta todo el tiempo que necesites. También se incluye el servicio de coffee break para los asistentes. Regresamos del corte. Está con nosotros el día de hoy el doctor Esaú y estamos hablando de gobiernos coaligados. Y retomando el tema, nos comentabas que tú no estás de acuerdo con el posicionamiento del señor presidente de la República cuando habla de aquellos grandes reformadores que son unos traidores. ¿Es correcto? Es correcto, porque son visiones diferentes. Lo que se está privilegiando en un Estado son los derechos de las personas, no el privilegio de una camarilla o de una visión única o unipersonal que puede tener eventualmente un presidente. Se privilegian los derechos, pero esos derechos incluyen también los de generar producción, libertades económicas. Es decir, las reformas se generan en el momento porque se van adecuando a las necesidades del presente en el momento que está gobernando el presidente que esté en turno. Sí, en una parte sí también, te concedo un poco la idea, porque estas libertades y los países que han demostrado ser altamente democráticos privilegian las libertades de la persona, no las del Estado. El Estado tiene un quehacer, es cuidarlas. A ver, entonces
Traidor a la patria no es aquel que desmantela una empresa y después la vende en centavos, alguien la compra y la hace crecer y se vuelve multimillonario. Es que ahí se atraviesa algo importante, ahí se atraviesa la corrupción, pero la originalidad, la pureza en el factor de las libertades no tendría por qué serlo. El problema es que pues hemos visto muchos Entre el problemas de amigazgo corrupción. y el compadrazgo. Sí, ese sí ha sido un problema en nuestro país. ¿Sí? La corrupción es un fenómeno no nuevo, no se le puede achacar a ninguno de los gobiernos. ¿Podría ser parte de la corrupción en hacer promesas y no cumplirlas? La corrupción es el quebrantamiento de las estructuras, ahí sí, del propio Estado. Hay un autor, un teórico, Alexis de Tocqueville, un francés, que por ahí creo que les he platicado también, nos regaló 2 páginas a México y él, revisando las estructuras y su parte sistemática, dice que la corrupción será poco abatible o prácticamente nula. O sea, seguiremos con la corrupción. Sí, un porque gran la- liberal, por cierto. Sí, porque su condición sistemática no le permite. Es decir, cuando iniciábamos el programa yo mencionaba que el sistema democrático no viene solo, viene acompañado con pilares muy poderosos que se construyen desde origen. Y lo que mencionas, Carlos, efectivamente, hemos estado plagados de corrupción. Eso ha empañado pues, a los gobiernos, ha empañado precisamente el diseño de la economía mexicana, porque se han atravesado estas personas. Y no hemos tenido mecanismos, en este caso, pues internacionales que nos regulen. Ahora el Tratado de Libre Comercio ha metido mano, ¿sí? Ahora tenemos un capítulo especial que es anticorrupción, aunque como bien comentaba Paco, pues digo, lo voy a decir con mucho respeto, pero pues es que el Sistema Nacional Anticorrupción pues nació muerto, es una disposición de Washington, ¿sí? ¿Cómo vas a imponer un sistema si no has modificado otras estructuras que son muy necesarias para el funcionamiento del Estado? Como comenzó esto en el 2011, ¿no? Con el sistema penal acusatorio, por ejemplo, y la reforma a la ley de amparo. Sí, este fue un rediseño también, desde luego constitucional, en donde se quería darle espacio y modalidades a una circunstancia que ya estaba siendo rebasada. Sobre todo adecuarlo precisamente a lo que tocaba a usted, doctor, al tratado. Al Tratado de Libre Comercio. Son imposiciones de corte internacional, el convencionalismo internacional pesa. México está tendiendo a cambiar todo su marco jurídico al derecho internacional. Es decir, las cuestiones que ha vivido nuestro país a partir del Tratado de 1994 a la fecha han tenido que ver con las adecuaciones que se le han tenido que hacer a nuestro sistema democrático. Sí, claro, porque ha sido una imposición. Los La derechos alternancia ha sido una imposición. Sí, es decir, ha tenido diferentes momentos y diferentes escalones. La comunidad internacional funciona diferente a nuestros tradicionalismos políticos. Por los tratados internacionales. Exacto. Entonces, por ejemplo, los derechos humanos fueron incorporadas a estas comisiones o la Defensoría de los Derechos Humanos, pues no por una espontaneidad de gobierno, fue porque nuestro país del norte exige que si quieres tener un tratado comercial con ellos, debes tener incorporados los derechos humanos. Correcto. Por cierto, es una habilidad muy, muy bien diseñada por los norteamericanos, porque ellos no se desgastan y lo que hacen es que utilizan a las cortes, ¿sí? Para recomendar a los estados sus modificaciones internas en su sistema jurídico. Entonces, el juego no es sencillo. Ya que en lo que te llega la recomendación de la Corte Internacional, pues, o de la Corte Interamericana en este caso, mientras ya pasó. Mientras un ya rato. pasó, exacto, las candidaturas independientes, aunque esté en este paquete de las reformas del 2011, incluida la de los gobiernos de coalición, son una recomendación precisamente. Legalmente, Saúl, la pregunta que hizo Paco no ha sido respondida, no ha dado respuesta. Pues es que no lo deja de contestar José Luz. José Luz dice que el pueblo, la ciudadanía castiga. Ahí está el castigo. Cuando un personaje de la política teje verdades con mentiras y resulta que son más mentiras que verdades, ¿se puede hacer algo jurídicamente? Ok, con los gobiernos de coalición sí, con los gobiernos de coalición. Ahí sí hay una responsabilidad y se imputan también delitos. Se supone que nosotros en este diseño, en este presidencialismo clásico, en donde poca mano puede meter el Congreso de la Unión, pues sí tenemos mecanismos jurídicos, pero miren, algo que me llama mucho la atención y lo platico a mis alumnos en clase, es que cuando nosotros nos inspiramos, por no decirle de otra forma, al espíritu constitucionalista
de nuestra primera constitución de 1824 era adoptada en la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Prácticamente toda es inspirada en ellos, pero cortamos cosas, por ejemplo, la fiscalización tendrá unos años. Cuando se habla desde el siglo XVIII con los norteamericanos de cómo debes fiscalizar a un servidor público, aquí cortamos esa parte. Es decir, los castigos no los adoptamos en nuestro sistema constitucional. No existen. Existen algunos mecanismos, pero el problema es que no hemos alcanzado la solidez o la madurez constitucional para poder sancionarlos con el rigor del Estado de Derecho. Por eso no con vemos, aficiones. no vemos lo que dice la ciudadanía. No veo presidentes o gobernados en la cárcel, ¿no? Exacto. Tantos como los que han hecho. Hay unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, solamente. Esto no pasa en México. No, eso no pasa. Tienen dedicatoria. Todas estas tienen dedicatoria. Si Los que verán- entran, ¿verdad? Dedicatorio. Sí, solamente si aplicáramos el Estado de Derecho y de verdad ejerciéramos un sistema jurídico rígido e inflexible, sería y nos cantaría otro gallo. A propósito de tu gusto, ¿no? Nos cantaría otro gallo. ¿Sí? En las peleas de gallos. Las peleas de gallos. Entre gallos, palomas y sopilotes, por ejemplo, Así es, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, tenemos que generar una cuestión nueva, sistemática, y la apertura, me vuelvo a atrever a decirlo, son los gobiernos de coalición. Es decir, a la ciudadanía le convienen los gobiernos coaligados porque ahí sí se pueden hacer imputaciones. Ahí sí hay un Ahí sí diseño de puedes. sanción directa por medio de la Cámara de los Diputados Federales y todos los mecanismos jurídicos que de ellos se desdoblarán. ¿Correcto? Por eso no le interesa echar adelante este tipo de gobiernos al presidente actual. Por eso no lo hizo, porque tuvo la posibilidad. Era el primero, históricamente hubiera pasado como el presidente, pues legítimo, no voy a decir que no, pero un presidente ayudado por las otras fuerzas políticas. Entiendo tal vez que llega dolido, llega golpeteado por todo su ADN histórico sobre la lucha del poder, pero sin embargo hubiera dado una muestra de apertura. A ver, ¿puedo hacerte un comentario? Sí. ¿Consideras entonces que el presidente de la República actual llegó al poder porque en las bases les prometió que iba a ser un gobierno coaligado y por eso se sumaron a él distintas formas y obtuvo el resultado que ya sabemos? Y a la hora de hacer la toma de protesta, ¿rechazó ese convenio que previamente tenía adquirido? Fue multifactorial. El primer factor es que supo recoger las fuerzas del priismo, unas fuerzas disidentes, una parte de la izquierda de esas estructuras, supo allegarlas. Las segundas fueron las promesas que también probablemente se hicieron y se incumplieron en generar esa visión de ser incluyente con todas las fuerzas políticas. Aunque ya sabemos que ideológicamente y en la cuestión programática serían imposibles e irreconciliables que Acción Nacional y el presidente tuvieran la misma visión. Es correcto. Por eso se volvió primor. Y después enamoró a gente del PAN y ahora gobiernan muchas gentes con perfiles diferentes. Bueno, Y renunciaron a sus quisiera partidos. decirte que no se llama Primor, se llama Priamor. Ah, Priamor, sí, sí. Priamor, sí, hay que decirlo también con todas sus letras. Hubo unas fuerzas internas de Acción Nacional que traicionan precisamente por el ascenso de Ricardo Anaya y por la circunstancia que tuvo que acomodar para que esos pequeños liderazgos que tenía Acción Nacional, pues se vinieran con él. ¿Sí? Entonces, supo y creo que fue oportuno el presidente, leyó bien, y tan es así que lo vemos en el resultado. Hace rato lo comentabas en una de tus entrevistas, el presidente actual gana en Querétaro con el 8%. Una cosa que es 9%. Fuera de serie, el 8, fuera de 9%. serie. Fuera de serie. En un estado que es totalmente azul, ganó el presidente de la República. Porque traía esa coalición. Exacto. Esos acuerdos, ¿no? Pero como no estaba obligado, porque no estaba registrada la propia coalición, es por eso que se pueden desde... Y allí viene aquel gran dicho que nos dice Paco. Sí, prometer hasta comer y después de comido se olvida lo prometido. Sí, pues es teórico. Ya los nuevos estudiosos del Estado moderno lo decían en sus tratados, ¿no? El más importante,
pues es una visión maquiavélica, 100%, ¿no? Entonces seguimos en la política con aguas negras. Sí, esa anécdota que tanto me gusta que Sí. refieres, La voy a referir otra vez. Una gran alberca de aguas negras a donde te sumerges y te llega la porquería hasta la barbilla. Y me hablo con José Luz, con Paco y con Esaú. No te muevas, amigo. No hagas olas, no podemos tragar esta porquería. Eso es. es un referente. Hay que cambiar ese Me estigma pareció que más digna esta frase que utilizan ustedes dos, para no referirnos a qué era la política anteriormente. Bien con eso. Pues la política sigue siendo, ¿no? A mí me tocó conocer a un político que ya falleció, que decía que la política es la capacidad de comer mierda sin hacer gestos. No quise decirlo. Sí, pero miren, les voy a platicar y me hizo una pregunta en algún foro, algún estudiante. Me dijo, oiga, ¿dónde nació esto de las prácticas ahora en las campañas electorales de regalar cosas? Dije, mira, nos tenemos que ir bien atrás. Pregúntale a José Luz. Sí, De pero allá viene. Carlos sabe muy bien porque No, su papá pero también era priista, sí. entonces él debe de saber, Pero debe de es haber tocado histórico. acompañarlo. Es que Sí, miren, ni claro. siquiera es mexicano. ¿Saben dónde nació esas prácticas? La República Romana corre del año 510 al año 27 antes de Cristo, y para preparar a sus magistrados, cónsules, cuestores, ediles, curules, pretores, ellos tenían que hacer campañas exactamente igual que la hace aquí en México cualquier candidato de elección popular. Es histórico. Hacían esas prácticas, Correcto. regalaban cosas para que les pudieran ser votados y acceder a las magistraturas. O sea que es un ADN que traemos, nosotros Y si te, obedecemos a eso. doctor, y no me dejarás mentir, si te vas un poquito más atrás, te encontrarás hasta Alejandría y más allá, Muchísimo más. donde también lo practicaban. Sí, es una práctica romana, ¿sí? Lo- de lo la com- República. Muchas cosas que se están platicando, lo dice Agustín Basabe en su libro Mexicanidad y Esquizofrenia, los dos rostros del mexicano. Y principalmente habla de la idiosincrasia mexicana y de cómo traemos la corrupción pues desde que llegaron los españoles, ¿no? Sí, es que ellos fueron conquistados. Recuerden ustedes que cuando comienza el proceso de expansión romana, llegan precisamente a la península ibérica, no se escapa por supuesto España, Es correcto. y todo ese tradicionalismo pues será inculcado. Es decir, si Fue heredado. Fue heredado, porque es real, estas reparticiones que hacían, compraban también las magistraturas en la República Romana. Ya en el Imperio pues se puso peor, ¿no? La cuestión, pero el tradicionalismo viene ahí. Nosotros Y tenemos ni se ese diga en la colonia. La colonia se fortalece precisamente porque también tienen arraigados este tipo de prácticas que no son pues buenas, ¿no? Que fueron Democráticas. controladas con la famosa ley de Indias. Sí, exactamente. Que realmente estuvo muy poco tiempo. La Constitución de Cádiz, un mes de vigencia, tuvo que crearse un cuerpo específico, normativo, interno, para poder regular costumbres inclusive, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubieran seguido esa constitución hasta nuestros días? De todos modos, nosotros tuvimos dos formas de allegarnos del constitucionalismo romano-germánico. Uno de ellos fue la vía española y la otra fue por la escuela de los glosadores, donde es auténticamente pues, los trabajos del emperador bizantino, de Justiniano, en donde nos llega todo el derecho civil. El problema es que no llega, digamos, no está regulada las cuestiones del Estado, es por eso que padecemos de estas circunstancias. Tenemos un sistema muy fuerte en el derecho civil, pero en las cuestiones del derecho administrativo, pues llegaron muy tarde. Fíjate que normalmente en la política se habla de corrupción, y ya lo comenté hace un momento, pero no es normal que se hable de extorsión, y muchos políticos también son extorsionados. Entonces creo que es importante que también se toque ese tema, ¿no? Y que este frente haga algo por esto, ¿no? Porque realmente se dice coloquialmente que los doblan, ¿no? Sí. Y ya pasó en algunas de las reformas pasadas, ya lo hicieron y ya doblaron a muchos que tenían pensado votar de manera diferente, ¿no? Entonces no Sí, nada sí. más está la extorsión, sino también, perdón, no nada más está la corrupción, sino también la extorsión. Pues vamos a un corte, no se vayan, estamos con Esaú platicando aquí de gobiernos coalicionados.
Hola, soy Oscar Ángel y junto con Paco Laiseca tenemos el podcast Enfócate con Impulso, donde hablamos de ciertos tips, consejos y algunas guías para que tu negocio, tu emprendimiento, tu idea o proyecto vaya mucho mejor. Así que te esperamos e interactúa con nosotros. Estamos de regreso aquí en Pócar de Haces. Como ya les comenté, estamos con Esaú Hurtado y estamos hablando de gobiernos coalicionados. Vamos ya a cerrar ideas, amigo. Es importante que el ciudadano piense antes que lleguemos a esto, que sería hermoso en términos de gobiernos coaligados, lo que nos dijo el maestro de salud, el catedrático, el doctor en Derecho, pero en la práctica sabemos cómo se maneja la práctica. Entonces, la única recomendación que yo puedo dar en este programa es que analiza muy bien, ejerce tu derecho, ve y vota, porque quieras, quien se te dé la gana, pero ejércelo. No seas de ese casi 50% que les dice, a mí no me interesa. ¿Qué cosa tan importante acabas de decir? Porque al final nos afecta a todos, porque es un gobierno, si es un gobierno federal, va a durar 6 años y en 6 años el país puede tomar rumbos extremos diferentes y ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, qué importante es eso, invitar a votar, invitar a que todos, todos vayan a hacer su derecho, ¿no? Porque es un derecho y entre todos que busquemos la manera de tener a un mejor representante. Así es. ¿Cómo ves, José Luis? Yo creo que a mí me parece que es una responsabilidad de todos los mexicanos y mexicanas de ir a ejercer su derecho al voto. En algún momento seguramente se adecuarán los andamiajes jurídicos para que esto sea de forma obligatoria, ojalá pronto sea, para que de ese padrón de prácticamente 120 millones de habitantes y que se traduce en un padrón electoral más o menos como de 90 millones, pues todos vayan a votar, ¿no? Sería lo más adecuado para todos. Eso es lo que el país necesita, que todos salgan a sufragar. Doctor, le hago una pregunta. ¿Qué opina de la coalición que en este momento se está llevando a cabo en el Estado de México? ¿Cómo la ve? Muy bien, todos los estados pues obedecen a sus condiciones pues, políticas, a sus convulsiones internas. Creo que el Estado de México es esa joyita, ¿no? ¿Es el laboratorio? En parte sí, sí por el número de votantes y por sus posiciones, ¿no? Políticas. Creo que va a ser un referente importante, ¿sí? Todavía no pudiera yo emitir una opinión, pero creo que es un laboratorio precisamente. ¿Va la coalición? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ahí va. ¿Tiene con qué? Siempre es bueno tener una expectativa. Hay que tener una expectativa. Una ilusión nada más, porque... ¿Viste el cierre ayer de las precampañas? Sí, los pude ¿Cómo lo revisar. viste? Es sano para la democracia. Con eso, digamos, pues quisiera referirme a todo, ¿no? Creo que es sano, simplemente todas las prácticas y todo lo que se genera. Bueno, pues hay cosas que hay que desechar, hay que erradicar, otras cosas hay que fortalecerlas, pero pues estas modalidades, pues creo que pudieran ayudar. ¿Consideras que está aceitada la maquinaria y está funcionando? Sí está aceitada. No ¿Tiene sabemos algo si está que ver funcionando. con la designación de la hoy candidata a gobernadora de la coalición, que antes era la que encargada del salario rosa? ¿Eso tiene algo que ver? Se puede presumir que sí, pudiera decirse que eventualmente sí. Y además suman a todas las fuerzas. Además. Okay. Carlos Raúl, fíjate que ha sido un deleite hacer un análisis en la mesa sobre esos temas tan diversos que tocamos, esos gobiernos coaligados o esas coaliciones, esos frentes que pudieran llevar a una situación de democracia en el país, que puede ser nada más una ilusión, prácticamente una metáfora para algunos, pero es importante escucharlo de un académico, un investigador, una persona que ha escrito sobre cuestiones jurídicas y que además conoce perfectamente las entrañas de la política,
la historia de cómo va surgiendo el derecho y defiende la justicia. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas Un gracias. doctor en Derecho, por favor. Ya lo dijiste tú con esa injundia, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por vernos. No olviden comentar qué opinan de lo que platicamos aquí. No olviden seguirnos en todas las redes sociales y si tienen algún tema que quieran que se toque aquí en Pócar de Ases, háganoslo saber en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Carlos, muchas Querido gracias amigo, doctor. José Luz, Hasta gracias, luego. Gustavo, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego.